Ok, gracias. Este trabajo em, fue realizado por unos tesistas bajo mi tutoría, bajo mi dirección, y se trata de analizar todos los costos en los que lleva una instalación de un sistema de riego por aspersión fija. Aplicando una metodología que se utiliza en México de la Ley de Obras Públicas y su reglamento. Esta metodología se llama análisis de precios unitarios y la establece la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma, y hay un reglamento a través de la cual se aplica. Esta metodología hace que sea relativamente fácil, ya que se conoce, calcular los presupuestos de las diferentes obras a construir, de lo que ustedes vayan a realizar, ya sea para un sistema de riego, como para hacer una presa o como para hacer un puente, para cualquier cosa que se vaya a realizar. Y entonces se utiliza esta metodología para un proyecto de riego por aspersión fija en los cultivos de la caña y pasto. Este trabajo se realizó en el estado de Veracruz, a la parte del Golfo de México, en un ejido que se llama San Antonio. Este es el estado de Veracruz, este es el municipio que se llama Tlaliscoyan, y este es el ejido en donde se realiza el proyecto. Esta es una superficie de 44 hectáreas, son 22 para caña de azúcar y 22 para pasto. El sistema de aspersión fija que se eligió consiste en elevadores fijos y cañones que son fácilmente acoplables a los elevadores y que se van a rotar para regar toda la superficie en un diseño más o menos de este tipo, en el cual pues vamos a tener que esta es la parte de los hidrantes y esto iría en la parte de los cañones. Esto es lo que se va cambiando, todo lo demás queda fijo y esto es lo que se va rotando. O sea, estos son los cañones los que se van a ir cambiando del lugar. Los pasos que se siguen para la ejecución del sistema de riego, pues primero es el levantamiento topográfico, luego hacer el diseño agronómico, que sería la eficiencia de riego, calcular la eficiencia de riego, las necesidades hídricas, requerimiento de riego y el gasto necesario. Todo esto se realizó. También se hace después de que ya tenemos esta parte, pues el diseño hidráulico, el trazo de la red principal y secundaria y el cálculo de la red de conducción y de distribución. Ya que tenemos el diseño agronómico y el diseño hidráulico, pues se hace lo que le llamamos el proyecto ejecutivo. Este proyecto ejecutivo va a constar del plano con todas las especificaciones de construcción, las especificaciones realizadas en una especie como de documento, y el catálogo de conceptos que nos va a dar el presupuesto y las memorias descriptivas de cada una de los cálculos que se hicieron. Después de que tenemos el proyecto ejecutivo, pues ya pasaríamos a la construcción y luego a la puesta en marcha. De todo este panorama de lo que sería la ejecución del sistema de riego, nosotros trabajamos en esta parte de a nivel catálogo de conceptos, que generalmente se realiza para hacer el presupuesto, ya que esté autorizado, se construye o se instala el sistema de riego. En específico se construyó, se realizó y se construyó. Se hizo el proyecto ejecutivo, se aprobó y luego se construyó. Y la metodología que utilizamos es la siguiente. Este es el análisis de precios unitarios, en el cual va a estar conformado por 5 tipos de costos. El costo directo, que es aquel que utilizamos de materiales, mano de obra y equipo de trabajo del concepto en el cual se va a desarrollar o la actividad que vamos a desarrollar. O sea, es todo lo que se infiere de manera directa para que yo ejecute algo. A eso se refiere, o sea, la mano de obra, los materiales que voy a utilizar y el equipo y herramienta para ejecutar algo. Los costos indirectos van a ser la administración central o la administración de obra de los costos de la empresa. Los costos por financiamiento, pues sería el cargo del dinero, o sea, los intereses, el costo de oportunidad del dinero para llevar a cabo esa ejecución. Y el costo por utilidad, que sería la ganancia del contratista. Y en algunos casos se aplican los cargos adicionales, que generalmente son impositivos. O sea, son los que aplica el gobierno o el Estado por alguna circunstancia. El trabajo, en este caso, lo que se realizó fue el análisis a nivel nada más costo directo. Todos los demás aspectos son de manera particular de la empresa o de las empresas que se dedican a la construcción. Esto no lo vimos, solamente se analizó a nivel de esta parte, la parte de costo directo.
Y en esto, bueno, contemplamos los 3 costos directos, que sería costo de materiales, que en este caso es el primero, pero solamente no tiene gran ciencia, son los materiales, es el precio del costo del material que es puesto en el sitio de los trabajos. O sea, no es comprar en la ciudad lo que necesitamos, sino es el costo de la ciudad más el costo de transporte, más costos de almacenamiento, costo de vigilancia, el costo de llevarlo todo al sitio de los trabajos. Y por CM, que sería la cantidad que voy a necesitar del material, o sea, 1 tonelada de cemento, 1000 metros de tubería de PVC de 8 pulgadas, tantas válvulas, todo a esto se refiere el costo de material. Y también después consideramos como segundo punto el costo de la mano de obra. Y aquí se va a contabilizar todo el costo de la mano de obra que se utiliza para hacer la ejecución del trabajo. Aquí va el ingeniero residente, va el albañil, va el que corta el tubo, el instalador, todos aquellos que se requieran para hacer. Y entonces a esto se refiere. Y bueno, aquí vemos la mano de obra va a ser igual al salario real, que bueno, ya prácticamente lo expusimos, lo acabamos de exponer, entre el rendimiento. Y el rendimiento va a ser la cantidad de tiempo que va a necesitar la persona, vamos a suponer el instalador de riego, para instalar una unidad de medida en un tiempo especificado. Generalmente en la mano de obra es en una jornada. Una jornada de trabajo en México va a ser igual a 8 horas. Entonces el rendimiento va a ser igual a la cantidad de trabajo que realiza una persona para ese concepto de trabajo, si fuera una instalación de riego, para instalar el riego en una jornada, ¿sí? Y después tenemos, bueno, esto se calcula, mi mano de obra va a ser igual al salario real entre el rendimiento y mi salario real es igual al salario nominal por factor de salario real. Esto voy a suponer que ya no necesitaría explicarlo. Y mi factor de salario real va a ser igual a la suma de prestaciones de la ley del Seguro Social más las de la ley de la Ley Federal del Trabajo más las prestaciones de la Ley Federal del Trabajo. Y también tenemos el otro punto, después del costo de mano de obra, vamos a tener el costo horario. Y el costo horario va a ser el costo también se conoce como el costo por hora, el costo por hora máquina, es el costo de una retroexcavadora en 1 hora, es el costo por hora de una retroexcavadora, el costo por hora de una cortadora, el costo por hora de una computadora, a eso se refiere. Entonces, el costo horario de una máquina va a ser igual al costo horario por hora efectiva del trabajo de la máquina o equipo de construcción considerados como nuevos, y se va a integrar pues por costos fijos, como lo vemos aquí, que van a ser depreciación, inversión, seguros y mantenimiento, más los costos variables que van a ser igual a los consumos como aceites, energía, energía eléctrica, gasolina, diésel, mano de obra, etc., que necesite la máquina para poder funcionar. Todo esto se va a calcular por hora efectiva de operación. Y el rendimiento va a representar la cantidad de trabajo, de unidades de trabajo que realiza esa máquina por hora efectiva de operación. Y esto es igual al costo horario. Y bueno, entonces el diseño de riego que se obtuvo fue regar la superficie con una lámina bruta de 2.96 centímetros, regar 7 días, 24 horas por día, el gasto del sistema 21.55 litros por segundo, los espaciamientos entre aspersores, entre laterales, el 60% de traslape, el gasto del aspersor 4.32 litros por segundo, el diámetro de mojado de 70 metros y se va a tener un aspersor por lateral y va a haber 5 aspersores o cañones funcionando al mismo tiempo. Esta que es de rojo, esta es la línea principal, ¿sí? Las de verde, que están así en ese sentido, la dirección de los surcos es lo azul, pero las de verde son las líneas secundarias. Y bueno, las líneas secundarias van a estar cruzadas por una línea que es más tenue del rojo aquí, y aquí en estos puntos es donde van a ir los elevadores, ¿sí? Esta es la parte en los cruces en donde se van a presentar los elevadores. Este sería el plano del diseño de riego, en el cual
tenemos aquí los 5 elevadores, los 5 aspersores o cañones funcionando al mismo tiempo y van a tener una rotación. En la parte de donde están los circulitos es donde están los elevadores. Estos se desacoplan, terminan de regar aquí y se acoplan en los otros siguientes 5 líneas y así hasta terminar todo el área de regado. Por supuesto que esto es importante revisarlo porque en función del diseño que se realiza, pues va a ser el costo de la construcción, ¿sí? Algunas cosas que se detallan dentro de los planos es, por ejemplo, la profundidad a la cual debe de ir la tubería. En este caso sería esto, los atraques en donde va a ir cada uno de los elevadores. Esto va a ir sujeto a atraques de concreto. Estos son los diferentes detalles que debe de llevar los planos para la construcción. Después de que se realiza el diseño y que se revisan los detalles de construcción, se va a desagregar todas las actividades principales para hacer el presupuesto. Entonces, por ejemplo, este proyecto se desagregó en 9, o sea, ya que se tiene el diseño, se desagrega en 9 actividades principales. Por ejemplo, una es el medidor de flujo, otra el equipo de fertirriego, la excavación, rellenos y atraques, suministro e instalación de línea principal, la tubería de la línea principal, suministro e instalación de tubería de la línea secundaria, suministro e instalación de las piezas especiales en línea principal, suministro e instalación de las piezas especiales en línea secundaria, el aspersor, los aspersores, lo que sería el cañón, elevadores y atraques, suministro e instalación de válvulas de aire. Estas son las 9 actividades principales. Ahora, cada una de estas actividades se van a conformar con diferentes conceptos. Por ejemplo, esta, la número 3, excavación, relleno y atraque, está conformada por estos conceptos. Tiene 6 conceptos, que implica el trazo topográfico de campo en tuberías principales y secundarias, o sea, el señalar con la topografía en dónde debe de ir la excavación. Luego, realizar la excavación, colocar la plantilla y afinar a mano la zanja, arropar de manera compacta la tubería, hacer el relleno a volteo con material producto de la excavación y fabricar y colocar los atraques de concreto. Y, por ejemplo, toda esta actividad va a tener cada uno de los conceptos y los conceptos se van a cuantificar en unidades. En este caso, el trazo topográfico es en metros lineales y la cantidad serían 10.758 metros lineales. La excavación en material común se cuantifica en metros cúbicos y la cantidad son de 7.410 metros cúbicos. Entonces, primero se divide y luego se conforma cada una de las actividades o rubros principales en los diferentes conceptos. Y entonces, ya que se tienen los conceptos, esto es lo que se analiza a través de la metodología que vimos de precios unitarios. Y entonces, para analizarlos, se contabiliza toda la mano de obra, por ejemplo, se contabiliza los materiales, luego la mano de obra y luego la maquinaria y equipo. Los materiales serán muchos, entonces eso nada más lo vamos a explicar en el concepto que vamos a poner de ejemplo. Pero, por ejemplo, la mano de obra que se utiliza para esta obra es un albañil, un auxiliar de instalador de sistemas de riego, un ayudante general, un ayudante de soldador, un operador de equipo mayor, un oficial instalador del sistema de riego, un oficial soldador, un oficial topógrafo, un peón de albañil y un oficial chofer de acarreo y fletes. A todas estas personas se les da una categoría, se les da un salario, en este caso el salario nominal, que es lo que se les va a pagar, y se calculan todas sus prestaciones de ley para calcular su salario real. Después de esto, también se utiliza el costo horario de todas las máquinas que se utilizan. Aquí se utiliza una camioneta, se utiliza una máquina de soldar, se utiliza una retroexcavadora, se utiliza una estación total y se calcula el costo horario de la maquinaria. Ponemos de ejemplo esta es la máquina de soldar, entonces esta es la descripción de todos y cada uno de los datos que se requieren para poder calcular el costo horario. Entonces, ¿cuánto cuesta la máquina? ¿Cuánto es su valor de rescate? La vida económica, las horas efectivas que trabaja por año, la tasa de interés a la cual se va a calcular su costo por inversión, la prima de seguro anual, coeficiente de mantenimiento, qué tipo de combustible usa, cuál es la potencia nominal, cuál es su factor de operación, la cantidad de combustible que utiliza por hora, el precio del combustible,
la capacidad, más bien aquí el coeficiente de lubricante que utiliza en vez de la capacidad de Carter, la cantidad de lubricante por hora que utiliza, el precio del lubricante, no tiene llantas, sí tiene llantas, sí tiene unas llantas, vida económica de las llantas, la vida económica de piezas especiales, valor de piezas especiales y si necesita que un operador, sería el salario real del operador y las horas efectivas de trabajo del operador. Con eso se calcula el costo horario dividido en costos fijos. Aquí tenemos el costo por depreciación, costo fijo, costo por inversión, costo por seguros y costo por mantenimiento de esa máquina. Los costos por combustible de la máquina, costos por combustible, costo por fuentes de energía, aquí no aplica, los lubricantes y por piezas especiales. Y estos son los costos variables o por consumos. Y los costos de operación. Esto nos da el total del costo horario que está acá, que es igual al costo fijo más costos por consumos más costos de operación. Costos por consumo y por operación serían los costos variables. Y este es el costo por una hora de esa máquina. Y así se utiliza para toda la máquina y equipos del trabajo. Entonces, cada concepto se analiza calculando las cantidades de material, mano de obra y equipo utilizado por unidad de medida de cada concepto. Vamos a ilustrar rápidamente nada más el cálculo de un concepto. En este caso tenemos el de suministro e instalación de medidor fijo con propela. La unidad es una pieza. Entonces, ¿cuánto nos cuesta comprar el medidor e instalarlo en el lugar? Y va a ser por pieza. O sea, nada más sería una pieza. La especificación particular para hacer esto es: se entenderá por suministro o instalación de medidor de flujo tipo propela de 4 pulgadas al abastecimiento y correcta instalación con accesorios de dicho dispositivo en el lugar indicado en el proyecto, el cual debe garantizar su funcionamiento de medición del caudal que pasa en él y ser colocado de acuerdo a las especificaciones señaladas en los planos del proyecto. ¿Qué materiales se van a ocupar? Para la ejecución de este concepto se requiere por pieza un medidor de flujo tipo propela, bridas de acero, empaque de neopreno y juegos de tornillos con tuerca y rondana hexagonal. Además, soldadura industrial por kilogramo y, bueno, eso se puede adquirir en cualquier tienda. Y entonces, este sería el costo de los materiales para el suministro e instalación de medidor de flujo tipo propela. Por ejemplo, se necesita una pieza del medidor, pero para bridas se necesitan 2 bridas, 2 empaques de neopreno, 16 tornillos y 2 kilogramos de soldadura industrial. Eso nos da un costo de 22,000 pesos mexicanos. Y estos serían los materiales. Para mano de obra, para ese mismo concepto, el personal que se utilizará para este concepto es un oficial y ayudante soldador para llevar a cabo la soldadura y colocación del dispositivo. La supervisión de una adecuada instalación estará a cargo de un oficial instalador de sistemas de riego. En cuanto a la herramienta menor y el equipo de seguridad, o sea, lo que van a utilizar las personas para cuidar de su seguridad, y la herramienta menor se refiere a martillos, mazos, pinzas, todo lo que requieren en ese momento. Se considera el 3% del total de la mano de obra para cubrir el incremento que se ocupa en proporción pequeña para la ejecución del trabajo y utensilios. Y entonces, aquí está la mano de obra. Se requiere aquí se calcula por jornada, pero al final, bueno, ahorita vamos a ver qué es la cantidad que se requiere para hacer esa actividad. Esta es una cuadrilla. Todas estas personas se van a integrar en una cuadrilla y van a estar constituidas como una jornada del ayudante de soldador, una del oficial soldador y un oficial instalador del sistema de riego. Estas 3 personas van a ser una cuadrilla que van a ejecutar el concepto de suministro e instalación de medidor fijo de propela. Y a esta se le aumenta el 3% de la mano de obra para cubrir la seguridad y la herramienta menor. También se calcula la cantidad. Recuerden que la mano de obra era igual al salario real del rendimiento y entonces aquí el rendimiento se establece que una cuadrilla va a colocar 3 piezas en una jornada. Por lo tanto, para una pieza se va a llevar una tercera parte de la jornada. Entonces, la cuadrilla para el suministro e instalación de medidor de flujo requiere 0.33 de una jornada y el costo sería 457.82 pesos mexicanos.
En el equipo y herramienta se va a utilizar la máquina de soldar y una camioneta pick-up para poder trasladarla, y los costos horarios se calcularon, como ya lo habíamos ejemplificado, y entonces determinamos el rendimiento. Recuerden que el costo de maquinaria y equipo va a ser igual al salario, al costo horario entre el rendimiento que tiene esa máquina. Y si se considera lo mismo que rinde la máquina junto con la cuadrilla, pues serían 3 piezas en una jornada de 8 horas, pero como aquí es el costo horario, entonces el rendimiento se saca en horas, de tal manera que para colocar una pieza se van a llevar 2.66 horas de esa maquinaria o equipo. Y entonces vamos a necesitar 2.66 horas de la máquina de soldar y 2.66 de la camioneta pick-up, dándonos un total de 1,021 pesos mexicanos. Y esto nos lleva a el costo del concepto. Este es el concepto que sería suministro e instalación de medidor de flujo tipo propela de 4 pulgadas, que es involucra estos materiales. Se suma el costo de materiales más el costo por mano de obra más el costo para equipo y herramienta, y nos da que este suministro e instalación de medidor de flujo tipo propela de 4 pulgadas va a tener un costo de 24,169 pesos en moneda nacional. Bien, esto se realiza, este es un concepto, ¿sí? Pero este mismo análisis se realiza para cada uno de los conceptos. Cuando todos esos conceptos están terminados, se integran en algo que le llamamos el catálogo de conceptos. Este catálogo de conceptos va a tener una clave, va a tener una nomenclatura, el concepto como tal, la unidad, la cantidad del concepto, el precio unitario y el importe. Y veamos, por ejemplo, en el primer, todo esto es un solo capítulo, es como el rubro, y todas estas son las actividades principales. El subcapítulo del medidor de flujo es el concepto 121, la unidad va a ser la pieza, esta es la cantidad y el precio unitario, el importe total. Pero veamos, por ejemplo, el concepto de excavación, relleno y atranque, el subcapítulo. El primer concepto que está conformada la excavación es trazo topográfico en campo de tuberías principales y secundarias. La unidad es el metro lineal. El precio, la cantidad son 10,758 metros lineales. El precio unitario por un metro lineal es igual a 3.45. Multiplicando 3.45 por 10,758 nos da el importe de 37,115.10. Este es el precio unitario a costo directo. Este es el que calculamos en cada uno. Aquí nada más será uno, por eso es que da lo mismo. Pero en los demás, este es el precio unitario, se multiplica por la cantidad y nos da el importe total de ese concepto. Se hace para todos, en este caso, estos son los conceptos, bueno, nada más recorté los principales: medidor de flujo, equipo de fertirriego, excavación, relleno y atranques. La línea principal, por ejemplo, veamos, el suministro de tubería hidráulica métrica de 10 pulgadas, clase 5 con campana, es en metro lineal, se requieren 810 metros lineales y el costo por metro lineal es de 189.17. Esto multiplicado por los 810, esta tubería en total nos costaría 153,227. Esa es una de las, vamos a decir, ventajas de calcular los precios unitarios, porque este precio, cambia la cantidad y automáticamente tenemos el presupuesto, aunque la cantidad cambie, ya sea que se incremente o disminuya. Esto es todo lo que lleva los conceptos de la línea principal. Estos son todos los conceptos de la línea secundaria. Las piezas en línea principal, las piezas que se utilizan en línea secundaria. En aspersón vemos el cañón, los elevadores, la construcción de zapatas, válvulas de aire, todos los conceptos para válvulas de aire, perdón, y esto nos da el total de 1,473,000. En las siguientes la puse ya en dólares para que tengan una idea. Pero esto sería el catálogo de conceptos. Hay obras, por ejemplo, una obra de agua potable que llega a tener hasta, no sé, 1,000 conceptos. Se tiene que hacer los 1,000 conceptos. Se utiliza la metodología ahorita para ilustrar, pero en general ya hay en el mercado softwares que se dedican a hacer esto. Y bueno, pues es mucho más sencillo hacerlo. Bien, ¿qué conclusiones tenemos aquí?
El área de riego es de 44 hectáreas en 3 parcelas con un costo directo de $70,589.26 y por hectárea sería un costo de $1,604 por hectárea, todo el costo, la aspersión fija. El material utilizado representa el 69% de los costos. Generalmente tenemos la tubería, que es un costo muy alto, la de 10, 8 y 6 pulgadas de diámetro representa la mayor cantidad del costo de este presupuesto, que eso también nos permite cuando se analiza poder identificar tanto en materiales, tanto en mano de obra y tanto en maquinaria y equipo. En mano de obra es el 13% del presupuesto total, que son aproximadamente $9,000, y en equipo el 18%, que son $12,931. Y bueno, pues esta es el segundo trabajo, pues que quería mostrarles, y gracias por su atención. Y bueno, pues espero que tengan alguna duda o comentario, estoy a sus órdenes.